Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre las ciudades inteligentes y los derechos fundamentales con el licenciado Felipe Guadamuz Flores, a quien voy a presentarles antes de iniciar con nuestra entrevista. El licenciado Felipe Guadamuz Flores es graduado en Derecho de la Universidad de La Salle, miembro de las comisiones de Derecho Constitucional y de Innovación Regulatoria de esta institución, profesor investigador, comentarista de fondo para el programa de Panorama de la Cámara de Radiodifusión Canara y ponente en temas académicos. Bienvenido, licenciado, un gusto contar con usted en nuestro programa. Muchas gracias. Para iniciar, por favor, ¿qué tal si nos pone en contexto sobre el nuevo paradigma de lo que son las ciudades inteligentes o tecnológicas? ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando se habla de ciudades inteligentes o tecnológicas, hay que entender que hay un cambio que en este momento se está dando. Para tal vez tener una idea, desde que se inició lo que era el desarrollo humano, que salta de la etapa de cazadores y recolectores, tenemos una etapa en la que se empiezan a gestar ciudades. Las ciudades han acompañado a la humanidad prácticamente desde hace más de 10.000 años. En las ciudades inteligentes lo que se vino a dar fue que con la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC, se vinieron a incorporar una serie de mecanismos y de tecnologías que lo que vienen a hacer es, en alguna forma, a digitalizar y también a informatizar lo que son las ciudades inteligentes. Ahora más que todo se habla del tema de los datos, pero también, por ejemplo, ciudades inteligentes podemos hablar en lo que respecta a las cámaras inteligentes de reconocimiento facial, de reconocimiento de placas, también lo que es gestión, por ejemplo, inteligente de la prestación de servicios, todo esto que viene informatizado y que es producto de esa revolución de las TIC. Este concepto empieza a surgir a finales de los años 90, bueno, realmente a principios 90, pero empieza a tomar auge en los años 90 finales, y luego ya empieza a tomar más fuerza a partir del año 2008, 2009 más o menos, que es donde ya inclusive ingenieros de IBM empiezan a elaborar papers académicos, investigaciones en las que describen cuáles son estas ciudades inteligentes y los roles de estas ciudades inteligentes en todo esto. Entonces lo que se viene a hacer es, con las TIC, se viene a tomar ese fenómeno de organización política de las ciudades para entonces agruparlo, incorporando esas tecnologías dentro de lo que es la organización, tanto de la ciudad como tal, como de la ciudadanía. Justamente iba a consultar cuál es el principal cambio tecnológico actual y para las personas que nos están viendo o escuchando, si en nuestro país ya tenemos esas ciudades inteligentes, ejemplos de algunas, o nos falta todavía. Bueno, las ciudades inteligentes sí están. En el caso, por ejemplo, hay ciudades como San José o Belén, que son ciudades que se consideran inteligentes, tal vez no al nivel de otros países donde hay otras ciudades tal vez con mayor desarrollo e incorporación tecnológica. Sin embargo, el tema aquí principal es entender que a la par de cada forma de generación de riqueza, ha venido acompañada una nueva organización política. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos en el caso de la revolución agrícola, que los autores no se ponen de acuerdo todavía cuándo es exactamente que se dio, pero se habla que puede ser hace aproximadamente unos 20.000 años. El ser humano, el Homo sapiens, se empieza a organizar en una estructura productiva agropecuaria. Eso genera las monarquías. Luego, con la revolución industrial, viene otro cambio tecnológico que se da, y eso entonces empieza a generar otra forma de organización política, que es la democracia representativa, que es la famosa democracia de parlamentos, de representantes del pueblo. Con las tecnologías de la información y de la comunicación se da otra forma de democracia, que es la democracia participativa. Pero el problema está en que en este momento estamos atravesando una
revolución de tecnologías que se le podrían llamar autónomas, sobre todo con temas que van impulsados por la computación cognitiva, que en inglés se conoce como machine learning o la inteligencia artificial, y entonces esto está revolucionando completamente la manera de generar riqueza. Inclusive ya hay ejemplos de cómo se ha generado millones de dólares de personas que han sabido utilizar estas tecnologías, y esto indefectiblemente va a cambiar también la manera en la cual se organicen políticamente las ciudades. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cada una a mayor fuerza, con la mayor fuerza que va entrando cada una de estas tecnologías, menor es el tiempo de las revoluciones. Por ejemplo, si tomamos en cuenta que se dice que el ser humano, el Homo sapiens, apareció en el planeta Tierra hace 200.000 a 300.000 años, y que fue hasta hace 20.000 a 10.000 años que se dio la revolución agrícola, que la revolución agrícola no se dio en un solo lugar, se dio en diferentes partes del mundo, pero esa revolución agrícola tomó aproximadamente entre 170.000 a 180.000 años. En cambio, la revolución industrial duró aproximadamente 200 años. Entonces, si nosotros vemos de 20.000 a prácticamente pasaron más de 16.000 años, quizá un poco más, para que se diera todavía esa revolución nueva, que es la revolución industrial, que duró 200 años. La revolución de las TIC dura menos todavía, porque entonces empieza a aparecer a finales de los años 50, podríamos decir que es cuando empresas como Hewlett Packard, IBM, son las que van liderando esto, y tenemos entonces una revolución que dura si acaso 70 años. Y ahora la revolución de las tecnologías autónomas, lo que está durando, vamos ya casi por 18 meses, y esto puede tener tal vez unos años más, que es mucho menor que la de la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación. Eso está cambiando el panorama completamente, porque lo que está haciendo es no solo hablar de ciudades inteligentes, sino derechos fundamentales, con los desplazamientos que se van a dar indefectiblemente en todos estos temas tecnológicos y también en los temas laborales. Por eso es importante escuchar al padrino de la inteligencia artificial, a Sam Altman, cuando rindió su declaración ante el Congreso de los Estados Unidos, explicando todo este tema. Porque ¿hacia dónde es que vamos? Bueno, básicamente ya se había hablado anteriormente, se habían dicho los tratadistas que estábamos avanzando hacia un modelo económico, que es un modelo económico donde el 90% o más de la propiedad intelectual iba a ser controlado por el 10% del parque empresarial. Y eso era antes de esta revolución, porque cuando esos análisis se hicieron fue durante la revolución de las TIC, todavía entre los años 2014 a 2018. Ahora estamos viendo otra revolución completamente diferente, y quizá muchas personas ni siquiera están al tanto de ese cambio tecnológico que se está dando. ¿Y cuál sería ese principal cambio tecnológico actualmente? Es básicamente el tema impulsado por la computación cognitiva y la inteligencia artificial. El problema tal vez ha sido que se ha venido tal vez a demonizar en alguna manera, pero no tenemos que verlo desde el punto de vista del miedo, sino de una tecnología de cambio. Sí estamos claros en que la tecnología actual y el marco en el que se maneja actualmente es un marco básicamente donde hay 4 grandes empresas que son las que controlan todo este tema, y es la primera vez en la historia, por lo menos que yo recuerde, la primera vez en la historia de lo que por lo menos yo he estudiado, en que una industria entera le pide al Congreso de los Estados Unidos que los regulen. Siempre es al revés. El discurso es: el Estado no debe intervenir para no afectar la economía. En este caso son las mismas empresas las que están pidiendo ser reguladas para precisamente tener claro el panorama de operación, porque esto es algo nunca antes visto en la humanidad. Bueno, y el cambio es inevitable. Lo que se tiene que respetar son los derechos fundamentales de las personas, que bien usted lo indicaba también, ¿verdad? Por más tecnologías que vengan, que siempre haya ese respeto a los derechos de las personas. Claro, exactamente. Ahora, bueno, hablando de derechos, ¿cuáles derechos fundamentales cree usted podrían verse afectados con estos cambios si no se regula de manera adecuada? Bueno, esto es algo muy interesante, porque siempre ha habido, cuando ha venido nuevas tecnologías, se ha hablado de que va a haber un desplazamiento, y que ese desplazamiento, la población, van a quedar personas que van a estar desempleadas, y esas personas desempleadas, entonces el problema es que no van a poder reintegrarse al sistema económico, y es precisamente de los caballos de batalla que han utilizado algunos sectores para oponerse a la implementación de nuevas tecnologías o cambios de regulación. Sin embargo, en este caso es muy diferente, porque no hemos visto en la historia nada parecido a esto.
en tanto que las tecnologías lo que es las TIC, la parte de telecomunicación, información, lo que vinieron a hacer fue a mejorar porque aumentaron significativamente el estilo de vida de las personas. Según inclusive el Banco Mundial, estamos hablando de que más del 50% de la población en el mundo está por encima de la línea de pobreza. A pesar de lo que se diga, esta etapa que vivió la humanidad durante las TIC y desde la revolución industrial hasta las TIC ha sido una etapa mucho más beneficiosa para la humanidad que cualquier otra etapa anterior en lo que respecta a la mejora del estilo de vida. Y uno lo observa cuando ve, por ejemplo, que inclusive personas que pueden, aunque estén en una situación de pobreza, siempre, por lo menos en el caso de Costa Rica, la penetración de las tecnologías que ha habido y en sí, personas que han tenido, digamos, en comparación con tiempos antiguos, hablando de tiempos de la revolución agrícola o similares, han tenido, digamos, un estilo de vida mucho mejor. Una persona de clase media en la actualidad vive el equivalente en comodidad mucho mayor que inclusive una persona solvente en la época medieval, por ejemplo. En este caso, las cosas están cambiando. Los derechos fundamentales que hay que analizar no solamente son los derechos de la privacidad, porque el enfoque que se ha venido dando al tema de la inteligencia artificial y de las ciudades inteligentes ha sido la privacidad, pero eso es porque se parte de un paradigma que está basado en las TIC, en la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero esto que estamos viendo ahora es algo completamente distinto y entonces hay que replantearse el paradigma. Ya no se trata solamente de pensar en la privacidad, sino también en ese desplazamiento de la fuerza laboral que se va a dar si no se democratiza en alguna medida esas tecnologías de la información, perdón, de esas tecnologías autónomas, que es precisamente lo que se está buscando con la regulación. En Costa Rica hay un problema y es el tema del desconocimiento que hay sobre el derecho a la competencia económica. Los alcances, por ejemplo, del artículo 46 de la Constitución Política y la filosofía que viene detrás de esa norma, que se basa precisamente en lo que es el paradigma neoclásico de la economía, que dice que el consumidor es el origen de la economía, pero también es el eslabón más débil dentro de la cadena de consumo de ese ciclo económico. Y como tal tiene que tener una protección especial que es un derecho fundamental, porque la gente deja de lado el tema de los derechos económicos, humanos económicos. Entonces, no solamente tenemos derechos, lo que son civiles y políticos, sociales y culturales, sino también hay derechos humanos económicos, y esos derechos económicos precisamente también están protegidos por la Constitución Política. ¿Cómo se va a vincular esto? Cambiando el paradigma y observando qué es lo que va a pasar. Lo primero que tenemos que garantizar es que haya un derecho al trabajo. El artículo 56 de la Constitución Política establece que el derecho al trabajo, el individuo tiene derecho al trabajo, pero también es una obligación que el individuo tiene con la sociedad. Es bilateral. El Estado debe garantizar el trabajo para las personas y las personas deben trabajar. Pero ¿cómo va a funcionar eso con las tecnologías autónomas y los desplazamientos que se va a dar precisamente de toda esta población que está empleada? Porque no se tienen las herramientas para poder hacer frente a esto y no hay políticas públicas ni siquiera visualizadas con respecto a este tema. ¿Cuál es el panorama político con base en los cambios tecnológicos actuales? Lo sabremos luego del corte comercial. El programa de responsabilidad social corporativa, a través de las defensorías sociales y el derecho en la calle, busca colaborar a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y a las comunidades de mayor necesidad. Las defensorías sociales ubicadas a lo largo y ancho del país son una gran oportunidad para que las personas incorporadas al colegio adquieran experiencia en abogacía y además se capaciten de forma gratuita con más de 50 horas anuales. Acompáñanos a formar parte de nuestro proyecto. Solicite todos los detalles sobre nuestro programa de responsabilidad social corporativa a través de los medios que se comparten en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Nos encontramos conversando con el licenciado Felipe Guadamuz Flores acerca de las ciudades inteligentes y los derechos fundamentales. Antes del corte comercial consultábamos cuál es el panorama político con base en los cambios tecnológicos actuales, licenciado. Bueno, esa precisamente es la incógnita que se tiene que descifrar, porque en este momento sabemos, por los antecedentes anteriores que tenemos a lo largo de la historia, que a la par de esas nuevas fuentes de generación de riqueza,
cambia el panorama político, pero en este caso no está claro ni siquiera el panorama político por la velocidad a la que se están moviendo estos cambios. Entonces, ese es el primer punto a tomar en cuenta. Algunos autores hablan de que las fuentes materiales del derecho constitucional son precisamente los antecedentes históricos y los ideales de justicia, pero ¿cuáles son esos antecedentes históricos cuando estamos en una revolución de tecnologías autónomas que va disparada? Es decir, es un crecimiento exponencial que no nos permite ni siquiera reaccionar a los cambios que se van a dar. Ni asimilarlo. No, ni asimilarlo, exactamente, porque nuestro cerebro no está capacitado para asimilar toda esa información y estos cambios que se dan continuamente. Es decir, anteriormente, hace años, se podía hablar de cambios paulatinos que se iban dando y descubrimientos, pero ahora los descubrimientos son a diario. Entonces, el cerebro humano no tiene la capacidad para poder procesar tanta información, por lo menos en el tema, yo no soy neurólogo, pero por lo menos de lo que he estudiado un poco sobre el tema, no hay capacidad para poder generar eso. Y si a eso le agregamos que, por ejemplo, con la implementación de nuevas tecnologías podemos llegar a tener en un año, 2 años máximo, el 11.3 billones o trillones más bien de bits de información, ese es todo el conocimiento que la raza humana ha adquirido durante los últimos 300.000 a 200.000 años. O sea, y eso en un año ya va a estar disponible. ¿Qué va a pasar cuando empiece a crecer a partir de esa base de todo el conocimiento humano que ya van a tener? Bueno, y hablando de conocimiento, ¿cómo debería responder el sistema educativo ante estos cambios? Bueno, lo primero que tiene que hacer el sistema educativo es enfocarse en entender el fenómeno político, en tratar de, precisamente a través de los investigadores, determinar qué es lo que está pasando y sobre ello entonces elaborar las propuestas de políticas públicas que se basen en esos cambios que se están dando. El crecimiento es demasiado, ha pasado ya mucho tiempo en comparación con el que se necesitaba para hacer frente a esto. La humanidad en general entera, o sea, podemos ver inclusive que las mismas empresas son las que están pidiendo regulación. Entonces, estamos hablando de que hay un paradigma que tiene que ser identificado. El desplazamiento que se va a dar, si no se hace algo al respecto, va a ser exponencial, y eso va a hacer que muchas personas se queden sin empleo, inclusive personas que en este momento ya tienen un título universitario. Si se decía que un título universitario era el billete o el tiquete de entrada a la clase media, ya eso está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, primero que todo, entender cuáles son estas tecnologías y cómo operan estas tecnologías. Ahora, ¿cuáles son los retos principales del derecho constitucional ante este nuevo paradigma que venimos conversando? Bueno, tiene que vincularse con la parte politológica para entender cuál es el fenómeno, primero que todo. ¿De qué estamos hablando? Porque no tenemos todavía claro cuál es el fenómeno. Es decir, es un fenómeno técnico que implica muchas variables. Se ha dicho inclusive, por ejemplo, bueno, en su momento Angela Merkel lo dijo cuando el tema de los datos y cómo es que los datos son esta nueva fuente de información. The Economist ha hablado de que es el petróleo del siglo XXI. Entonces, el tema de la vinculación del fenómeno político tiene que identificarse primero. No ha habido todavía por lo menos una identificación satisfactoria, porque acordémonos que el derecho constitucional es el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, según dicen los autores. Entonces, para poder entender el encuadramiento jurídico de este fenómeno político, primero hay que entender cuál es el fenómeno político, y sobre ese fenómeno político poder establecer esos ideales de justicia de cómo se va a manejar. Entonces, son retos grandes que tiene la humanidad. Y no es como una asamblea constituyente, aclaro, para que mis palabras no sean malinterpretadas, de que esto se va a resolver, porque no es el problema no es la constitución política, el problema es cómo se van a tutelar esos derechos fundamentales a la luz de estos cambios que se están dando. Y ahí precisamente esa es la labor que tiene tanto la parte de los investigadores, así como también la asamblea legislativa y quienes están a cargo precisamente de toda esta generación de políticas públicas. Licenciado, me gustaría que usted se refiera en estos momentos a la ciudadanía, porque estos cambios afectarán para bien o para mal a todos y todas en Costa Rica y en el mundo. Entonces, ¿qué mensaje final le daría usted a las personas que en este momento lo están viendo o escuchando? Lo primero que yo les recomendaría es tomar aquella frase que decía el astrofísico Carl Sagan, de aceptar los hechos por los que son y que los hechos nos guíen a la verdad. No podemos seguir en un negacionismo ni tampoco en un alarmismo, porque se ha vuelto un alarmismo innecesario en el que
si bien es cierto, estamos avanzando hacia una etapa de la humanidad diferente, con tecnologías autónomas con las que tendremos que vivir, no es a través del negacionismo que vamos a lograr las cosas. Más bien, si negamos el fenómeno y la existencia del fenómeno, lo que vamos a estar haciendo es poniéndonos la soga al cuello. Tenemos que reconocer que hay un cambio, tenemos que reconocer que así como lo han hecho muchos economistas durante muchas, en varios tratados y también a lo largo de la historia, desde la Revolución Industrial, han identificado que a la par de cada forma de riqueza nueva hay una nueva forma de organización política. ¿Cuál es esta forma de organización política? No lo sabemos, porque primero hay que identificar el fenómeno. Entonces, la ciudadanía lo que tiene que hacer es no caer en el alarmismo innecesario que se promueve, pero sí estar al tanto de estos cambios tecnológicos para que entonces puedan identificarse estos fenómenos, entendiendo que precisamente una de las bases de la humanidad ha sido la supervivencia colectiva. Entonces, el gran reto está en cómo vamos a sobrevivir colectivamente, pero a la vez con el respeto de esos derechos individuales. Y ese es precisamente el trabajo de los pensadores y de las personas, por eso digo que generan política pública, y de los tratadistas, analizar estos fenómenos para presentar ideas y soluciones, porque como bien se ha dicho ya, sí se necesita regular la inteligencia artificial y se necesita regular la computación cognitiva, pero tiene que hacerse tomando en cuenta esos factores. Y como decía nuestro querido amigo don José Luis Molina Quesada, de muchos conocidos en el gremio, hay que tomar en cuenta que todas las propuestas que se vayan a hacer sean pro persona y pro libertad. Licenciado, muchísimas gracias, de verdad que agradecerle su tiempo y esperamos tenerlo en un próximo programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes, les recuerdo que puede sintonizarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.